y ya lo tenemos en línea, muy amablemente nos atendió. Vamos a presentar al imam. Él es el señor Marwan Iguir, teólogo islámico y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina. Marwan, muy buen sábado. Marisol, Alfredo y todo el equipo de Argentinandia te saludan. Assalamu alaikum, la paz con vos y muy buenas tardes. Muchas gracias, Marwan, muy amable por tu tiempo, por tu deferencia para con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Te quiero preguntar en principio por el tratamiento de los medios, ¿no? ¿Cuánto de realidad y cuánto de relato sabemos, tenemos entendido, que la mayor parte de los mismos lo manejan Estados Unidos, así como también el Internet, ¿no? Claro, sí, lamentablemente eso no solamente ahora con Estados Unidos, sino que creo que incluso en general, ¿no? Hay siempre, obviamente hay también información y conocimiento correcto en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el Internet, pero lamentablemente hay también mucha propaganda falsa donde se fomenta prejuicios, y en ese caso especialmente lo que nosotros observamos, lo que pasa con el Islam, ¿no? Cómo se cambia, se manipula las noticias y cómo se confunde a la gente sobre los acontecimientos en relación con el mundo musulmán. Buenas tardes, Alfredo es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, con respecto al tema de cómo se manejan los Estados Unidos, con las redes, con los medios, lo importante sería tu visión de las cosas. A ver, ¿qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira? Porque, por ejemplo, vemos una gran cantidad de gente que se está queriendo ir de Afganistán, que, bueno, nada, supuestamente asustada por esta vuelta de los talibanes al poder. ¿Qué hay de real y qué hay de mentira en esto? Si nos puedes explicar. Sí, obviamente, porque los talibanes no es la primera vez que volvieron a aparecer o tomaron el poder en Afganistán. Ya gobernaron el país entre el año 1996 y el año 2001, y muchas veces lamentablemente lo que ocurre en los medios de comunicación, y eso me parece muy falso, incorrecto e incluso una manipulación, que son presentados como una representación del Islam. Y lo que la gente olvida es que el movimiento talibán es un movimiento militar que tiene una agenda política, tiene intereses políticos, y muchas veces lo que ignoramos es el contexto histórico de su surgimiento, que el talibán como movimiento surgió durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la década de los 80. Y en ese momento, incluso Estados Unidos mismo y el Occidente apoyaban a los mujahideen, a los guerreros, soldados que luchaban contra la invasión de Unión Soviética. Y obviamente luego, en los 90, las diferentes grupos militares se unieron y formaron Talibán. Y así Talibán en el año 1994 se formó y llegó al poder en el año 1996. Pero para aclararlo y dejarlo claro, que los talibanes no representan las enseñanzas verdaderas del Islam, ni es una comunidad religiosa, ni tienen intereses religiosos, sino que es solamente un grupo con intereses, con una agenda política, y su forma o su ideología, sus tradiciones no tienen nada que ver con las enseñanzas del Islam. Es muy importante lo que está diciendo, porque obviamente lo que hacen los medios estadounidenses en Internet y en los medios, ellos es como que intervienen en que es lo mismo, el talibán con el Islam, entonces que supuestamente este grupo político y armado es la parte terrorista del Islam, cosa que no es cierta. Entonces está muy bueno que vos lo aclares. Sí, claro, lamentablemente lo que pasa con nosotros los musulmanes, que nosotros luego tenemos que enfrentar todos los prejuicios, la propaganda, incluso la islamofobia por una minoría. Qué buena palabra que dijiste, perdón, qué buena palabra que dijiste, quiero que la repitas. Sí, creo que es como que por la islamofobia o la propaganda en los medios de comunicación en el occidente,
muchas veces se toma Al-Qaeda, Talibán o esos grupos terroristas como una representación del Islam y luego se fomenta los prejuicios contra los 2.000 millones de musulmanes en el mundo y hay tantos estereotipos y falsos prejuicios que esos grupos en realidad no representan a las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, muchas veces se asocia el terrorismo al Islam por esos grupos, o muchas veces se mancha el nombre del Islam por las acciones de esos grupos, ¿no? Incluso se usa el nombre, por ejemplo, islámico o terroristas musulmanes, aunque la realidad es que el Islam en árabe literalmente significa paz, y el propósito principal de la religión islam es que el ser humano viva en paz, en armonía con su creador y con toda la creación de Dios. Incluso el Sagrado Corán, el libro sagrado de los musulmanes, enseña que quien mata a una persona inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. Entonces el Islam categóricamente rechaza la violencia y el terrorismo, y esos grupos, o los talibanes, no siguen las enseñanzas del Islam, sino que ellos usan como tapa las enseñanzas del Islam o el nombre del Islam, pero en realidad quieren realizar su propia agenda política. En este contexto, que es buena la explicación, obviamente, en general todos quieren, así como el talibán usa al Islam, también hay que inferir que los Estados Unidos y otros países usan a los talibanes para hacer demonizar el Islam. ¿Esto es así? Sí, creo que es no solamente Estados Unidos, creo que en general en el occidente se usa el Islam para difundir el temor y se presenta el Islam como una amenaza para los valores o el bienestar, la paz del mundo, especialmente el mundo occidental. Y obviamente lo que no podemos ignorar que hay también una gran crisis en el propio mundo musulmán. Hay lamentablemente personas, grupos, comunidades que se autoidentifican como musulmanes aunque no practican las enseñanzas, y ellos luego también no dejan una buena cara del Islam o una buena imagen del Islam. Pero lo que no se puede ignorar que es la otra parte de la moneda, que claro, también hay grupos o poderes, potencias, ¿sí?, no musulmanas que usan los movimientos políticos o los grupos terroristas por sus propios beneficios políticos, geopolíticos. Cuando hablamos del Islam, del islamismo, también quiero que vos dejes en claro para toda la gente que no conoce y que se deja llevar por estos medios y estos aparatos de internet, que no es que el Islam es el que le saca derechos a las mujeres. O sea, esto es una cuestión de los talibanes, no es una cuestión del Islam. Esto para que lo digas vos y que quede claro. Sí, exactamente. Creo que para que la gente y nuestra audiencia lo pueda entender, si nosotros queremos analizar el Islam, entonces tenemos que analizar y estudiar las propias fuentes del Islam. Y eso ocurre con cualquier religión, cualquier ideología. Por ejemplo, si yo quiero analizar el cristianismo, entonces no voy ahora condenar o analizar los hechos, las acciones de cualquier individuo que se asocie hacia el mundo cristiano, sino que voy a ir a las fuentes, a la Biblia, a la vida del profeta Jesús, la paz sea con él. Asimismo, hay que hacerlo con justicia con el Islam, pero lamentablemente en los medios de comunicación se toma la acción de cualquier individuo o un grupo para manchar, para atacar el Islam, aunque las enseñanzas del Islam condenan la misma acción. Por ejemplo, ahora los derechos de la mujer, ¿sí? Los talibanes maltratan a la mujer, prohíben, por ejemplo, el acceso o la participación en la vida pública, aunque el Islam enseña que el hombre y la mujer son creados iguales. Obviamente cada uno tiene su propia responsabilidad para colaborar con la sociedad, pero tienen un estado igual, espiritualmente, socialmente, religiosamente. Luego el Islam enseña que es el derecho de cada mujer obtener educación desde su cuna hasta la tumba, es decir, desde su nacimiento hasta la muerte, y es un derecho principal que el Islam otorgó a la mujer. Luego, por ejemplo, los talibanes muchas veces también imponen o practican los casamientos forzados, aunque el Islam enseña que es el derecho principal de la mujer que ella se casa con su propio consentimiento. Incluso en el Islam, la mujer ya en el siglo recibió el derecho de divorciarse, y tiene asimismo, hablando también de otros derechos, por ejemplo,
según los talibanes, la mujer no tiene el derecho de manejar su dinero o manejar sus propios bienes, pero el Islam, como la primera religión, ya otorgó a la mujer el derecho de heredar propiedad, en el siglo VII hablando, ¿no? Y asimismo, incluso, el estado de la mujer, que es muy elevado en el Islam. El profeta Mohammed, el fundador del Islam, dijo que el mejor musulmán es aquel quien trata o quien tiene la mejor conducta hacia su esposa. Entonces, ni hablar de la violencia física, el Islam incluso prohíbe la violencia verbal hacia las mujeres y presenta incluso a la mujer, a una mujer en particular, a la Virgen María, la madre del profeta Jesús, la paz esté con él. Incluso el Corán la presenta como un ejemplo, un modelo de seguir, y no solamente para las mujeres, sino que incluso para los hombres. Entonces la mujer tiene un gran estado, un estado muy elevado en el Islam, y los talibanes, lo que ellos hacen en realidad, o su trato hacia la mujer, en realidad no tiene nada que ver con las enseñanzas del Islam, sino que es su propia ideología, sus propias tradiciones culturales. Lamentablemente lo que ocurre es que ellos quieren tapar su ideología con el nombre del Islam y manipulan, desforman, cambian y interpretan las enseñanzas del Islam conforme sus propios intereses. Y donde viene el gran problema, y por eso sufrimos los musulmanes practicantes en el mundo, que en el occidente hay mucha ignorancia sobre el Islam. La gente muchas veces, en vez de informarse de fuentes directas o hablar con un musulmán personalmente, confía simplemente en las noticias. Y lamentablemente en las noticias hay lo que no podemos ignorar o negar. Lamentablemente hay islamofobia, donde se usa el Islam como un monstruo, o se presenta el Islam como un monstruo que amenaza el bienestar o la paz del mundo. Marwan, muy interesante lo que estás diciendo, porque mi pregunta justamente viene de la mano de lo que estás comentando. ¿A qué se debe tanto extremismo? El extremismo, lamentablemente, es un problema propio del mundo. Como que no podemos ignorar, es que hay un problema en el propio mundo musulmán y en los países musulmanes del Medio Oriente, ¿sí? Sea ahora Afganistán o otros países. Y lamentablemente hay fundamentalismo, hay ignorancia, hay muchísimos problemas en el mundo musulmán. Y creo que en eso no podemos, no falta discutir sobre el malestar, la crisis del mundo musulmán. Pero lo que no está correcto, asociar el fundamentalismo, el terrorismo, la violencia, el maltrato de la mujer o cualquier otro fenómeno social o problema social hacia las enseñanzas del Islam. Es lo mismo, en un ejemplo muy simple, con Argentina, con nuestra sociedad. Tenemos también muchísimos problemas sociales, y violencia, drogas, alcohol, y la mayoría de nosotros en Argentina se autoidentifican como cristianos. Pero ahora lo que sería, o lo que es muy injusto, ahora asociar los problemas sociales o culturales hacia la religión cristianismo, ¿sí? Sino que hay que separar. Por ejemplo, si una persona o un árabe o un afgano mata a personas inocentes, entonces no es un acto, no es un terrorismo islámico. Él no lo hace porque él es inspirado por las enseñanzas del Islam. Él lo hace por su propia ideología, por sus propias agresiones. Lamentablemente es un musulmán, pero hay que aclararlo que es un musulmán que no sigue las enseñanzas de su religión. Si él fuera un musulmán practicante, sabría que el Islam condena categóricamente cualquier expresión de violencia y de terrorismo. Incluso el propio fundador del Islam, el profeta Mohammed, la paz esté con él, él definió incluso y puso tan alto el criterio para ser musulmán, y dijo que un musulmán es aquel de cuya mano y lengua otros están en protección. Entonces no solamente físicamente, sino que un musulmán tiene que también transmitir paz verbalmente y ser un garante de la paz, de la armonía en la sociedad. Vos bien dijiste hace unos minutos, para saber hay que ir a la fuente, o sea, hay que ir a la gente que sabe, no dejarse llevar por las noticias, que realmente es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, vos estás dando una gran explicación de lo que es la realidad. Lo que yo te quiero preguntar es, toda la comunidad musulmán hoy, ¿tiene algún proyecto de combatir a esta gente que usa al islamismo para el terrorismo? Nosotros ahora hablando, porque en Islam también o en el mundo musulmán tenemos más de 70 ramas y corrientes. Y yo como representante de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina,
puedo decir que la comunidad Ahmadiyya, que surgió en el año 1889 en la India, y es una comunidad reformista fundada por su santidad Mirza Ghulam Ahmad, el Mesías prometido. Y nosotros estamos ya hace más de un siglo luchando en la frontera para mostrar las enseñanzas verdaderas del Islam y separar, ¿sí? O sacar las malas interpretaciones y grupos que usan el nombre del Islam por sus propios intereses. Y nosotros siempre buscamos las plataformas o las posibilidades para aclarar que el Islam no tiene nada que ver con estos grupos. Y también... Bueno, ahí vamos a seguir con, la verdad que es muy interesante desasnarnos sobre este tema del Islam, porque la verdad que lo que hacen los Estados Unidos, lo que hace Inglaterra, la BBC y muchos medios que se encargan de demonizar al Islam, y bueno, nos está explicando exactamente que los talibanes no es, que por más que sean musulmanes, no tienen nada que ver con las reglas del islamismo. Así que bueno, ya vamos a seguir y la verdad que me deja muy tranquilo, porque uno ve un montón de cosas y la verdad es que no puede dejarse llevar por lo que es los medios. En Argentina pasa algo lo mismo, ¿no? O sea, 80% de los medios demonizando al peronismo o al kirchnerismo. Bueno, en el mundo pasa lo mismo, no es solo de Argentina lo que está pasando. Así que bueno, la verdad que muy impresionante el relato del imán, Así que bueno, mientras esperamos para poder saludarlo, Yami, ¿qué le parece la entrevista? Excelente, la ¿A verdad. usted que le gusta todo este tipo de cosas? Me parece que Estados Unidos, así como dijo usted, opino lo mismo. Se encarga de ensuciar. Bueno, ahí retomamos de vuelta la comunicación. Sí, hola, disculpen, creo que tuvo un problema. Ningún problema. A ver, lo que quería preguntarte, que me había quedado por preguntarte, ¿hubo alguna pronunciación del Papa Francisco sobre este tema? Creo que en el caso del Papa Francisco tenemos una figura que ya desde el inicio fomenta el diálogo interreligioso y aclara que ningún grupo terrorista o acciones terroristas no tienen que ver con ninguna religión. Y creo que tenemos una postura muy clara, muy firme del Papa Francisco, y creo que también es una gran figura para fortalecer los lazos interreligiosos, especialmente entre el Islam y el cristianismo. Y creo que recién durante el año el Papa también viajó por la primera vez a Irak y siempre está dispuesto para el diálogo con el mundo musulmán. Bien, a ver, quiero preguntarte esto muy puntualmente, quizás vos me puedas responder. Cuando uno ve todas estas imágenes de la gente tratando de escaparse, por miedo o por otra cosa, eso es lo que yo quiero preguntarte específicamente. ¿La gente se está escapando de Afganistán, del movimiento talibán, o también hay mucha de esa gente que traicionó al islamismo al aceptar la opresión de Estados Unidos? Creo que ahí, obviamente, es difícil entender la vida de los afganos, porque ellos, ya antes de la invasión de Estados Unidos, bajo el régimen talibán, sufrieron muchos. Y obviamente luego tampoco se mejoró su vida o su estilo de vida durante la ocupación militar de Estados Unidos en las últimas 2 décadas. Ni hablar, ¿no?, de los daños económicos de su infraestructura. Y incluso encima ni hablar de toda la pérdida de vidas, la tragedia de vidas inocentes. Entonces obviamente muchos afganos no confían en Estados Unidos ni los aliados del occidente, porque el mejor ejemplo es ahora que después de 2 décadas como Estados Unidos dejó la gente. Y entonces obviamente hay una gran incertidumbre, inseguridad y también desconfianza, ¿sí?, de los afganos ahora en las potencias occidentales, pero por otro lado tampoco tienen una buena referencia o un buen gobierno en forma de los talibanes, y creo que eso es la dificultad y fue la dilema también, o es el gran dilema de la sociedad y la población afgana, que no hay lamentablemente una respuesta clara para dirigir al país, para erradicar los problemas sociales, ¿sí? Por un lado,
la ocupación militar, ¿sí?, de Estados Unidos también dañó al país, a la sociedad, y causó muchas víctimas, tragedias. Y por otro lado, con los talibanes tampoco hay una solución ni una seguridad para la gente. ¿Cuál sería una solución para esto? La solución es lamentablemente que el propio mundo musulmán tiene que reformarse, tiene que volver para levantar su estado moral, espiritual y social. Si nosotros consideramos, y hablando desde la comunidad musulmana Ahmadiyya, consideramos que los problemas que se ven en el mundo musulmán, en el Medio Oriente, no es debido a seguir las enseñanzas del Islam, como muchas veces se lo muestra en las noticias, sino que es lo contrario. Los problemas sociales, la crisis social que se ve en el mundo musulmán es debido a que las sociedades o los líderes musulmanes ya no practican más sus enseñanzas, sus valores. Hay lamentablemente mucha corrupción en los países, falta honestidad, sinceridad por parte de los líderes. Luego falta también la lealtad por parte de la sociedad, de los ciudadanos. Entonces se requiere una gran reformación. Se necesita, yo hablando de la comunidad Ahmadiyya, volver, incorporar, involucrar las enseñanzas islámicas. Nosotros cuando estudiamos la historia del mundo musulmán, el mejor momento, la gloria del Islam fue o después del surgimiento del Islam en el siglo VII. Y la razón de su gloria, sí, también de su avance social, cultural, fue que la gente logró incorporar las enseñanzas verdaderas del Islam. Y después, lamentablemente, con el tiempo se alejaron, aunque se autoidentifican como musulmanes, pero no practican las enseñanzas del Islam. Hay tanta injusticia social, hay tanta corrupción en los países musulmanes, y por eso, lamentablemente, no avanzan las sociedades musulmanas. Bueno, no estamos muy lejos de lo que está pasando en la Argentina también, esa es la realidad, hay que decirlo. No solamente en esas sociedades, en esta también, y quizá peor acá también. Sí, nosotros consideramos por eso la solución, nosotros consideramos que el Ser Supremo Dios reveló a través del Islam, que es un camino para lograr no solamente la paz al nivel individual o personal, sino que también tiene pautas, normas muy claras para lograr la paz en una sociedad. Y una de las pautas principales del Islam es garantizar la igualdad y los derechos para toda la sociedad. La pauta principal del Islam es amor para todos, odio para nadie. Es decir, garantizar el bienestar, respetar los derechos de toda la población y gobernar con sinceridad y respetar, ¿sí?, el espacio y los derechos de cada uno. La verdad que es absolutamente interesante, nos clarificaste un montón las cosas. Vamos a seguir esta charla en otro medio porque nos parece muy interesante y donde tengamos mucho más tiempo. Primero quiero agradecerte en nombre de todo Argentilandia, Marisol, y toda la gente que te está escuchando por poder darnos tu visión, que es la objetiva sobre lo que está pasando y la realidad sobre el Islam y sobre cómo los medios usan al Islam atándolo al terrorismo, cosa terrible que viene de hace mucho tiempo. Y una cosa que quiero recalcar, me gustaría que des las redes al aire, porque ustedes hacen un trabajo maravilloso ayudando a los chicos. Venimos del Día de la Niñez, donde han trabajado un montón y donde le dan mucha importancia a todo esto. Así que el trabajo social que hacen desde tu lugar, la verdad que es maravilloso. Entonces, me gustaría que diga las redes para que la gente pueda estar ahí y enterarse de lo que hacen ustedes. Sí, pueden seguirnos en las redes sociales bajo el nombre Ahmadiyya Argentina, y ahí también si tienen cualquier consulta, duda en relación con el Islam o si quieren recibir más información sobre nuestro trabajo, proyectos, así pueden comunicarse con nosotros. Marwan, agradecerte muchísimo realmente y bueno, estamos a disposición absoluta también con ustedes y bueno, muy clarificador todo, por eso mismo queríamos hablar con la persona que más sabía sobre este tema que sos vos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por la invitación. No, por favor, gracias a vos y que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente. La paz sea con ustedes.